Después de urgente. Así comienza a dos voces, Odisea inflación. La inflación que va a la estratosfera. Mañana, dato récord de la inflación. Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner y un sonriente Martín Guzmán. Con su renuncia explotaron los precios y el índice de mañana va a ser récord, el más alto mensual en los últimos 20 años. Va a ser la noticia de la semana. Y así comenzamos a dos voces. Julio, inflación, récord. En la estratosfera, los precios en la Argentina. El dato de inflación estaría en torno del 7,1%. El INDEC elaboró un informe para el Ministerio de Economía, el presidente de la Nación, que habla de una inflación que se ubicaría entre el 7 y el 7,5%. Mañana se termina de cerrar. Hay alguna expectativa de que se ubique en el orden del 7,1%. Altísima, altísima. Esto pulveriza jubilaciones, pulveriza planes sociales, pulveriza salarios. Una situación que es el gran desafío de Sergio Massa para tratar de controlar los precios un poco. Para eso quiere controlar primero el dólar. O sea, fijar un precio cierto del dólar que hoy no existe, con el objetivo de que eso, que es un precio general de la economía, después pueda trasladarse a cierta estabilidad en los precios. Pero ese es el gran desafío de Sergio Massa. Si no se logra contener la inflación, si no se logra evitar que continúe ascendiendo, mes de julio fue un mes terrible. Primero, la salida de Guzmán generó la explosión. Bueno, no sé de dónde salen esas cuentas. Ahí está Guzmán. Eso es un delirio. Un delirio. El delirio es ir a los supermercados y tener que comprar una escafandra, porque los precios están en las nubes. El desafío es tratar de controlarlo, por lo menos, bueno, sea este pico y que empiece a bajar a un nivel pre-crisis del 3%, ya es altísimo. Pero al lado del 7, al lado del 5. Agosto ya viene muy mal con un piso de por lo menos el 5%. Así que estamos ahí, mirá. Suben como odisea en el espacio. La odisea de los precios, la odisea de llegar a fin de mes. Y este tema lo vamos a tratar esta noche en A Dos Voces. Pero tenemos una información de último momento. Y la información de último momento que acaba de enviarle una carta Cristalina Georgieva al ministro de Economía, Sergio Massa. Vamos a verla, es una carta escueta ahí, la tenemos. Es una carta de salutación, pero de alguna manera un apoyo al inicio de su gestión, ¿no? Lo felicita por el nombramiento. Le habla de la experiencia de Massa, incluso la del Congreso Nacional, que puede ayudar a que Argentina enfrente los desafíos económicos. Y después la parte más importante, el Fondo Monetario Internacional sigue siendo un socio comprometido en el apoyo del esfuerzo de Argentina, especialmente en este momento tan importante, ¿no? Habla la carta de Cristalina Georgieva de los funcionarios del fondo. Mis colegas y yo tuvimos el placer de trabajar constructivamente. Espero profundizar aún más esta relación para apoyar la implementación del programa económico de su gobierno, ¿no? Lo firma Cristalina Georgieva, es una carta obviamente formal, protocolar, pero en el medio de esta situación es de alguna manera un apoyo o una bienvenida a Sergio Massa. La información confidencial que tenemos es que en Washington que consideran que Massa es mejor que Guzmán y que Bataki.
esto para traducirlo, que hay alguna expectativa. Ahora, después esa expectativa se tiene que cristalizar en hechos concretos y ponderan las primeras medidas que apuntan a tratar de corregir el desorbitado déficit fiscal. Pero tenemos otra noticia de último momento. Esto está ocurriendo ahora, mirá. Y lo que está ocurriendo ahora lo vamos a charlar todo esto con Kachanowski, con Ratazzi, con Bussi. También va a venir Milei, vamos a hablar de todo esto, de esta situación realmente difícil del país. Pero mirá lo que está pasando ahora en Plaza de Mayo. Ahí está Mariana Segulín. Mariana, y la última información es que siguen toda la noche, ¿no? Esta movilización. ¿Qué tal, Marcelo? Efectivamente, mira, vamos a ver cómo está ahora. Nosotros estamos en la zona de la explanada de Casa Rosada, esto es Plaza de Mayo. Hubo un acuerdo con la policía de la ciudad en que no iban a estar ocupando las vías de tránsito para que no se generaran los atascos que se generaron hoy y, por supuesto, todo lo que estuvimos viendo durante todo el día. Y que se vinieran todos a la plaza. Fíjate cómo está ya armado este campamento, que va a estar hasta mañana, por lo menos a las 10 de la mañana, donde se haga la asamblea de la unidad piquetera. Recuerden que ellos habían pedido reunirse con autoridades del Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo. Fueron recibidos por funcionarios menores, así es como los calificaron los líderes en este momento de la unidad piquetera, y no están conformes con el hecho de no haber sido recibidos de la misma manera en la cual, por ejemplo, el ministro Massa tiene tiempo para reunirse, por ejemplo, con la CGT, con la gente del campo, con empresarios. Bueno, eso es uno de los reclamos que están haciendo. Mariana. Por lo que sabemos, sí. ¿Esto sigue toda la noche hasta qué hora mañana? A las 10 de la mañana tienen esta asamblea de la que te hablo. Ahí van a decidir si es que continúan o no el acampe, pero por lo pronto van a continuar toda la noche. Yo quisiera preguntarle, porque ahora, Marcelo, le voy a ceder el micrófono a Eduardo Beliboni del Pueblo Obrero para que ustedes puedan hablar directamente con él. Si tenés ganas, le pregunto a la gente cómo va a pasar la noche. Dale. Si no, vamos directamente a dale, preguntale a la gente primero. Dale, dale. Vamos a preguntarles, a ver. Perdón, buenas noches. ¿Cómo van a pasar la noche? ¿Se vinieron preparados para el frío? No estoy preguntando las razones por las que están acá, solo cómo van a pasar la noche. Bueno, déjalo, Mariana, si no quieren hablar. No, claro. Sí, pero ¿sabes qué? Quería mostrarte eso también. Y hay un porqué. Porque últimamente nosotros estuvimos viendo en las marchas que muchas personas hablaron, esos testimonios se viralizaron o generaron polémicas. A partir de esos momentos, ahora tenemos una actitud completamente diferente con la gente. Ya no tiene intención de hablar o no quiere decir nada por las dudas. Entonces, ante esta situación, nos encontramos con gente que, a pesar de que uno le hace una pregunta que no tiene por ahí nada que ver con algo polémico, con el caso de cómo van a pasar la noche, ya no están ahí reticentes para hablar. Marcelo, te había prometido entonces la palabra de Eduardo Beliboni. Te está escuchando en este momento. Bueno, Eduardo, toda la noche acá entonces. Sí, lamentablemente después de una reunión con un funcionario del Ministerio de Economía que no tenía ni un solo anuncio, ni una sola propuesta, ni una sola idea de cómo resolver el problema de millones de personas que están por debajo de la línea de indigencia en la Argentina. Millones, lamentablemente, sin ninguna propuesta. El gobierno le habla a los sectores financieros, le habla a los mercados, como se suele decir, pero a la población trabajadora no tiene una sola palabra para decirle, y se lo están diciendo hasta sus propios funcionarios, colegas de algunos ministerios. Hubo una movilización el domingo donde se lo dijeron funcionarios del gobierno que, estando del lado del gobierno, dicen que no hay anuncios que impliquen por lo menos alguna ayuda para mucha gente que está por fuera de la línea de pobreza en la Argentina y de la indigencia, lo cual quiere decir que no se puede comer en la Argentina. Entonces creemos que es muy grave la situación, no tuvimos una respuesta para una reunión con el ministro, no tiene una propuesta económica para una situación social tan grave. Guzmán hace 2 meses atrás implementó un régimen de un ingreso especial, que fue un refuerzo de ingreso para 7 millones de personas. El ministro parece que está pensando solamente en cómo le cierran los números con el fondo. Creo que por ese lado se va a incrementar la conflictividad social en la Argentina. Marcelo, está escuchando Eduardo. Beligué, y ahora lo que pasa es, bueno, hoy convocaron a la gente, ahora van a estar toda la noche. No es matarla a la gente ahí, con este sacrificio a la noche, el frío.
Mire, si usted le pregunta, la gente se quedaría todo el día acá, porque vive mejor acá a veces con la comida colectiva que se hace que en la casa sin comer. Si cuando hablamos de gente que tiene un ingreso de 40.000, de 30.000, de 22.000 pesos, como es el caso de los programas sociales, la gente no puede comer todos los días. Es claro que no se puede comer con eso. Y no hay ninguna vía que uno vea en la Argentina para desarrollar la producción, el trabajo, y tampoco hay una asistencia social que llegue a los comedores populares. Falta la comida en los comedores populares. Ahora, es muy grave la situación cuando se llega a ese límite. Vio que hoy hubo un incidente con un automovilista que lo detuvieron, fue el mundo al revés, ¿no? Otra vez hubo problema, o sea, el derecho de protestar con el derecho de transitar. Otra vez la historia. No, mire, yo creo que presencié ese, si es el mismo, la verdad que no sé porque me lo comentaron varias veces, una persona con un auto negro. Me pareció una arbitrariedad de la policía porque la persona no hizo nada, no tuvo ningún incidente con ningún manifestante y creo que hasta lo esposaron, lo cual me parece una barbaridad porque intentaba pasar por un lugar que podía pasar perfectamente. No sé cómo habrá terminado, claro, pero bueno, no. Pero esto no lo que pasa es que el abuso de no es un abuso las marchas todas las semanas y demás, que esto genera en parte de la sociedad irritación. Pero, Marcelo, es un abuso del hambre. Nosotros no hacemos todos los días marcha. Es un abuso del hambre, es un abuso de la falta de trabajo. Es un abuso que la gente que vaya a un comedor popular haga una fila y no llegue a la comida a esa persona. Eso es un abuso en la Argentina. Lógicamente que también es un conflicto social que en la calle haya tantas manifestaciones. Nosotros no hacemos manifestaciones todos los días, pero empieza a haber manifestaciones todos los días porque cada vez se amplía más el conflicto social en la Argentina. Claro. Ahí va a haber conflictos mucho más graves en el futuro si se sigue aplicando un ajuste. Sí, me disculpa un minuto, Beligoy. Kachanowski, ¿cómo ve todo esto? A mí me parece que el mejor plan social es un trabajo. Y para eso hace falta inversiones. Y yo no sé si el señor está colaborando para que esas inversiones haciendo este tipo de cosas. O sea, pianta inversiones. A mí me parece que cuando uno ve este tipo de cosas, nadie va a venir a hundir una inversión en la Argentina para crear puestos de trabajo y que la gente pueda prosperar y vivir del fruto de su trabajo. Me parece que eso es lo importante, lo digno, ¿no? Claro. O sea, no lo veo. Beligoni, usted es un pianta inversiones, pianta puestos de trabajo, entonces. No, mire, las inversiones no vienen en la Argentina no por eso. No vienen porque haya movilizaciones, porque lo que ocurre es que hay una crisis mundial muy importante, hay una elevación de la tasa de interés en Estados Unidos. No es por eso que no vienen las inversiones. Las inversiones tienen el problema en la Argentina que terminan siendo a la especulación financiera. Es decir, vienen capitales que les termina conveniendo más la especulación financiera, es decir, la fuga de capitales, los bonos que emite el Estado. Se emitió en la Argentina para crear bonos del LELIQ por 7 billones de pesos. Es decir, estamos de billones, es decir, estamos hablando de una montaña de dinero para la especulación financiera. Este gobierno dijo que llegó para eliminar la LELIQ y resolver el problema de los jubilados. Hizo exactamente lo contrario. Que incrementó la LELIQ y le liquidó la vida a los jubilados. Entonces, no tiene que ver el proceso de inversiones con que haya luchas y haya reclamos. Tiene que ver con que es inviable una economía que está subsumida en el pago de una deuda que es una hipoteca ilevantable para la Argentina. Claro. Si seguimos por ese camino, por supuesto que no va a haber desarrollo. Beligoni, creo que Kachanowski quiere decir algo, ¿no? Bueno, que la deuda, por supuesto, que el Banco Central multiplicó por 7 prácticamente la deuda, y eso significa más intereses, pero yo le diría que esa deuda surge del déficit fiscal, y el déficit fiscal es porque el Estado gasta más de lo que recauda. Yo lo que quiero ver es si ustedes están haciendo alguna propuesta de que el Estado baje gasto público para que no maten a la gente con impuestos, para que no la maten con la inflación, para que el Banco Central no emita deuda, porque si no sacamos las cosas de contexto. La deuda existe porque hay un déficit fiscal y el déficit fiscal existe porque hay un gasto público desmedido. Y en gran medida los planes sociales aumentaron el monto que se destinó a planes sociales en el primer semestre de este año respecto al primer semestre del año pasado, son más del 200%. Así que mire si están aumentando. Claro. O sea que... No, son números que no reflejan una realidad que viva la gente. Que están en las estadísticas, no estoy inventando nada. Déjeme terminar. El 200% de nada es nada. Es decir, el 200% de 10.000 pesos son 30.000 pesos. Es decir, que es una miseria. Con lo cual no quiere decir nada el 200%, que a mí no me consta, porque yo no he visto que ya han aumentado los programas sociales del año pasado, que estaban en 15.000 pesos, ahora que están en 22. Claramente no han aumentado el 200%. Pero mire, no le quiero escapar a la discusión del déficit fiscal. ¿El déficit fiscal de cuál hablamos? ¿Del primario o del que se incorpora el pago de la deuda externa? Porque si le sacamos el pago de la deuda externa, lógicamente... ¿Cómo? El primario. Bueno, el primario, entonces veamos en qué emite el gobierno para sostener los bonos de la deuda en pesos.
Por ejemplo, Pero no ahí le estoy tiene diciendo una el gran primario. emisión y El un primario déficit no incluye enorme. la deuda. ¿Cómo? El primario no incluye los intereses. Por Me eso le parece estoy que diciendo. y bueno. Entonces veamos la emisión de bonos por el cual se ha ido en este país una enorme cantidad de recursos en la fuga de capitales que se produjo durante Macri y que se sigue produciendo ahora. Entonces, si quieren hablar de economía, tenemos un problema serio en la Argentina de economía, porque los grandes recursos no están en manos de los argentinos, no están en manos del desarrollo nacional. Nosotros somos hoy una colonia que exporta casi la materia prima sin modificar, digamos, en bruto. Tenemos el problema de que hay una banca privada que está al servicio de los negocios financieros. Tenemos el comercio exterior en manos de 5 pulpos, no de los campesinos, de 5 pulpos agroexportadores. Bueno, es muy difícil tener una economía que está tan colonizada al punto de que no hay ningún recurso. A ver, Y usted lo que me dice es que no dejando ir a la gente a trabajar tranquila todos los días y complicándole la vida, está construyendo el país. Es medio raro su razonamiento, pero bueno, puede ser. Nosotros le presentamos al gobierno un plan de trabajo para 1 millón de personas, a los distintos ministerios. ¿Quién pone la plata para crear los puestos de trabajo? Que relevamos ¿De dónde? en los barrios. ¿De dónde ¿Cómo? sale la plata para crear inversiones ¿Cómo? y que haya puestos de trabajo? Bueno, ya le digo, del pago de la deuda, de dejar de emitiendo deuda para los bonos, que son una especulación financiera para un grupito muy chiquitito en la Argentina, y desarrollar la industria de la construcción a través, por ejemplo, de la construcción de vivienda. Para darle un ejemplo. Después, si quieren, nos sentamos ¿Y qué hace? y O sea, discutimos un usted plan de no paga los conjunto bonos, económico y social que tienen los trabajadores. Usted no paga los ¿Cómo? bonos y lo que hace es no pagarle los depósitos a la gente que los bancos compraron los bonos con esos depósitos. O sea, está proponiendo un plan Bonex o una Bueno, por confiscación eso, de ahorro. Pero por su... A la gente que depositó. Eso es lo que va a hacer el bien. gobierno. Eso No, es lo usted que va a está hacer el proponiendo gobierno en eso. breve. No es lo que proponemos. No, Sí, yo no está propongo diciendo eso. Si Yo no quiere propongo pagar la que- deuda de los bancos, no, que los pasa resortes eso. del... No, lo que yo le propongo es que haya una banca, en serio propongo que haya una banca en la Argentina nacional. Una banca que desarrolle la economía, que desarrolle la producción y no que esté al servicio de la especulación financiera, que es lo que ocurre con los bancos hace 50 años en la Argentina. Entonces, no se puede ir por la vía que siempre fuimos de la especulación financiera, de la fuga de capitales que hubo durante el gobierno de Macri. Hubo 6.000 millones que no se sabe dónde fueron, 6.000 millones de dólares. Y este gobierno Y no si nadie sabe emitió qué deuda. ocurrió con ese dinero. Claro, pero lo Sí, que claro usted que dice emitió. terminar con los No, bonos. no, Bueno, es un circuito ¿cómo cancela interminable estos? de deuda. No, ¿Cómo? conteste concretamente. ¿Cómo cancela 7 billones de, Sí. billones de pesos que es plata que depositó la gente? ¿Qué le va a chufar otro plan Bonex? ¿Quiere hacer eso? No, por supuesto no. Estoy Y bueno, ¿y cómo totalmente lo en hace? contra. No, Eso es lo dígame que va a la hacer el solución, gobierno porque si no próximamente. estamos hablando en el aire. No, La no. solución, ¿cómo Mire, lo hace? En primer lugar, hay que rechazar el pago de la deuda porque ha sido un mecanismo usurario de exacción económica de la Argentina. 45.000 millones de dólares que hay que rechazarlo. Entonces ahí tiene una cantidad de recursos Si no que la puede está utilizar pagando, en ¿de no dónde tocar saca los que ahorros paga de los eso? ahorristas. Si no la está pagando. ¿Cómo? No la está ¿Cómo? pagando. El fondo la renueva supuesto que está continuamente. pagando. Por No, supuesto no, que se no paga. sale un peso por eso. Por supuesto, por supuesto que se pagan intereses, por supuesto que se pagan intereses. 4%, Y se hipoteca más barato el que eso no va a conjunto del encontrar, presupuesto nacional, como dijo Massa que va a ser. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo felicita Georgieva a Massa? Porque va a consumir el conjunto de los recursos del Estado para el pago de la deuda. Y eso va a significar menos salud, menos educación, todavía no termina la pandemia. Todavía no termina la pandemia en la Argentina y estamos liquidando el presupuesto de la educación, de la salud en la Argentina, con el riesgo que eso significa, que sabemos que significa eso. Y sin embargo, se está, como dijo el propio Massa, subsumiendo los recursos de todos los ministerios en el pago de la deuda, en acumular recursos para mantener una moneda, un sistema cambiario hoy que está destruido. La Argentina está en un proceso de colonización en la que si sigue así, desaparece el país. Es decir, Está bien, claramente y con no hay el desarrollo piquete usted económico, va a solucionar no hay todo, está trabajo bien. para la gente. Sí. Claro. O sea, Como No, dice yo no Cacharotti. creo con el piquete. Claro, o sea, el que piquete es usted una no manifestación. dejando que la Usted gente me pasa- trabaje, complicándole la vida, que No. se levanta temprano y lo mantiene No. usted Me dice cambia- que de me esa forma cambia le va a la resolver la conversación. vida. Estamos hablando de economía, no de la protesta. No, yo no creo Y que no, la es protesta resuelva. economía La protesta también. Es un reclamo concreto sobre un Bien. problema. No. Pero usted me cambia la conversación. No. El tema es el siguiente. Ve- Aquí hay una protesta por cosas elementales como la comida en los comedores populares. Beligoy, Por cosas entonces. elementales como hay gente que no tiene para comer. Esto El continúa- problema económico tiene otras variables. Beligoy, entonces, ¿están hasta qué? ¿Hasta mañana a las 11 de la mañana o no saben hasta cuándo están? Mañana a las 10 hay asambleas aquí en la Plaza de Mayo y en otros lugares donde también se está haciendo movilización y ahí vamos a resolver la Bien. continuidad. Esperemos que a lo mejor aparezca alguna respuesta del gobierno y nos vayamos antes inclusive. Bien. Beligoy, gracias, y gracias. A ustedes.
ahí a Marina también, que está cubriendo información, Mariana Segulín, que en cualquier momento, bueno, volvemos. Está muy caliente la calle esta noche. Estamos con Kachanowski, estamos con Ratazzi, estamos con Bussi. En un ratito viene Milei. Iba a venir Lozano, pero a último momento, no sé si se destornilló del asiento del Banco de la Nación, pero debe estar atornillado, por eso no pudo venir al piso a dos voces todavía. Bussi, ¿cómo lo ve a Massa? A ver, eso que está pasando en la plaza, sí, Marcelo, representa un problema social. Después el método, si es con piquete, corte de obstrucción, digamos, en la ciudad, esa es otra discusión. Pero que hay problema social, hay problema social. El problema social se resuelve si se resuelve lo económico. Y lo económico se resuelve si se resuelve lo político. En esa secuencia de ideas, creo que la incorporación de Massa, que sucedió creo que el miércoles pasado, o sea, hace una semana escasa, ¿no? La incorporación de Massa. Hace dos miércoles. Bueno, el miércoles pasado se anunciaron las medidas. Ahí está, bueno, pero hace, digamos, no hace 2 meses, hace un par de semanas. Lo que está representando es un acuerdo de la coalición política para rediseñar el modo de gestión, digamos, de la economía, para tratar de calmar, digamos, aquel viernes, hace 2 o 3 viernes atrás, donde ya estábamos en 350 pesos, que Alberto dijo los 20.000 millones que retiene el campo, que parecía... Sí, sí. Había un intento evaluatorio de llevar el dólar oficial arriba de los 200 pesos, había un intento realmente devaluatorio, o sea... ¿No hay que devaluar para usted? Lo que hay que hacer es tener un solo tipo de... tender hacia un solo tipo de cambio flotante y administrado, digamos, gradualmente, que es el tipo de cambio que le dio éxito a algunos procesos del pasado. Pero entonces digo, Massa llega a generar una cierta expectativa y un cierto ordenamiento y un reordenamiento incluso del aparato del Estado. Todas las secretarías hoy dependen del mismo ministerio. O sea, usted piensa hay que darle tiempo a Massa, más posibilidad de gestión. Y me parece que esta etapa, Marcelo, es la etapa de decir, bueno, vamos a pensar en muchos millones de personas que están jodidas, a consecuencia de 7 años de inflación. 7 años, la inflación no arrancó hace 2 meses, Empezó y ahora estamos en un momento gravísimo. En eso que vos bien mostrás ahí. Es una cosa dolorosa. Entonces hay mucha gente que se cayó de la lona, no es que está en la lona. Ratazzi, ¿y usted cómo ve la situación? La política de la coalición y de la oposición, hay que empezar a mirar cómo resolvemos esto. Después vamos a hablar de Huracán Carrió, si tenemos tiempo. Y Ratazzi, ¿cómo ve? A ver, primero hay que todos ayudarlo a Massa para que la cosa ande mejor. Ahora, el país está en una situación a veces un poco surrealista. 40% de pobres. Corno, 40% de pobres hemos creado. 50, Cristiano. Bueno, vamos cerca del 50, pero tenemos posiciones absolutamente insólitas. Llaman el mercado oficial el MULC, Mercado Único Libre de Cambios. No sé qué tiene de libre y único ese mercado cuando no hay. Es decir, vivimos contándonos cosas bastante raras. Como decía cuando discutía antes Roberto, no estamos pagando la deuda, ni al fondo. La deuda externa ha sido pateada, no sé, al 2025. Nadie está pagando esa deuda. Entonces estamos diciendo el problema de la deuda, no. Y después vienen los problemas de la deuda interna. Me ha pasado la deuda, pero la deuda interna no es importante. Yo digo, ¿por qué? Piensan no pagarla. A ese momento se enoja el interno. No, pensamos pagarla. La deuda interna es impagable, es peor que la externa en este momento. Ha crecido de manera explosiva. Y además seguimos con un déficit fiscal, llámalo primario, secundario, lo que quieras, pero ya el primario está en 4 o 5%. ¿Y cómo lo aguantás? Seguimos subsidiando productos, bienes, como por ejemplo es la energía. La energía tiene un precio que se reconoce internacionalmente, que es la producción, el transporte, la distribución y todo.
Todos sabemos que estamos con precios de energía absolutamente irreales. Pero seguimos diciendo, no, esos son los subsidios que hacen crecer otro sector de la economía. No. Si vos no haces crecer también ese sector, estás creando el caos. Hay un tema, le quería preguntar a los tres, ¿no? Hay un tema que es el precio del dólar. Digamos, uno de los motivos, Eduardo Bussi decía, ¿no? El dólar pegó 3.50, después bajó. ¿Hay un precio del dólar? Porque si no hay un precio del dólar, es difícil que haya estabilidad de precio. Hay un dólar oficial, Sí. es el que se toma para las exportaciones Exportación, e importaciones, Está a 140, sí. que tiene un cierto retraso respecto del proceso inflacionario, y ese es el dólar. Todo lo demás es marginal. El problema es cuando penetra en la cabeza de todo el mundo, genera expectativa inflacionaria, en consecuencia, o devaluatoria, en consecuencia se remarca la pasta dental, un 20% de jabón en polvo, el pan o la mortadela. Esto es lo que pasa con toda esa cosa del dólar periférico, del dólar marginal. Hay un tipo de cambio que habrá que ver, yo no soy economista, a lo mejor Kachanowski, qué sé yo, o la gente que asesora a Sergio Massa debe resolver. Cómo se genera un solo tipo de cambio flotante y administrado, competitivo. Porque esto, a ver, ahí está el Vasco de Mendiguren en este esquema. Sí, el secretario. Con el Vasco estuvimos juntos en la crisis del 2002, ¿tá? Para sacar al país de aquella crisis. Y hay 2 o 3 cuestiones que son básicas, o sea, tipo de cambio competitivo, superávit comercial, superávit fiscal y tasa de interés razonable. Con esas 4 variables la economía... Estamos lejos, me parece, las 4, ¿no? Bueno, entonces, No sé, el gran no sé, esfuerzo Cachano. es ordenar la macro, a ver cómo carajo empieza el ciclo virtuoso de una Argentina capaz de producir, Marcelo. Capaz de Sí, producir. sí, que además Lo de que sobra en la Argentina internacionalmente es riqueza. hay posibilidades importantes. Yo lo que veo es que la Argentina, no es una confusión. El mismo presidente dijo ayer, creo, en Loma de Zamora, tienen que ganar lo justo, no ganen mucho, no remarquen. Mira, déjame que te dé unos datos rápidos para que veamos cómo estamos delirando. Argentina, te voy a dar el dato de junio, porque Sí. julio todavía no lo tenemos, ¿no? La inflación fue del 5,3% en Argentina, en Chile el 0,9%, en Brasil el 0,6%, en Paraguay el 0,5%, en Uruguay el 0,5%. ¿Que todos los remarcadores de precios están en Argentina? ¿O es que acá destruimos el sistema monetario a través del déficit fiscal que tenemos y entonces le dan a la maquinita y hacen el problema? El argentino eligió el dólar porque no tiene pesos, o sea, el peso no es moneda, no es reserva de valor. Vos vendés soja y la metés los pesos en un depósito a plazo fijo, no. Es como si yo te dijera, che, vendé tu casa y dejala 60 días en pesos a plazo fijo. Te fundís seguramente. Entonces, en la Argentina no tenemos moneda. Ahora, ¿por qué no tenemos moneda? Porque obviamente el déficit fiscal generó esta emisión monetaria que a lo largo de décadas destruimos el peso moneda nacional, el peso del 1888, el peso argentino. Roberto, tanto Ratazzi como Bussi, como bueno, hay que darle tiempo a Massa. ¿Hay que darle tiempo a Massa o usted piensa que arranca errado? Ya, yo te voy a decir, hace 40 años que ejerzo la profesión, vi tantas veces esto, que ya te puedo contar cómo va a terminar la película. ¿Cómo termina? Esto es José Belgelbar desembocando en el Rodrigazo. ¿Sabes? A ver, ¿cuál es el? ¿Qué hizo Gelbar? ¿Qué hizo Gelbar? Atrasó las tarifas de los servicios públicos, atrasó el tipo de cambio, entró en déficit fiscal. Creo que mañana... Todavía, bueno, por eso, vas siendo a ¿qué? A un Rodrigazo, eso es lo que te estoy diciendo. Pero claro. A ver, Bussi. Yo creo que un Rodrigazo, por semejante porcentaje de explosión, ¿alguien puede creer que Sergio Massa se va a suicidar? Digo, primero... Entonces no va a resolver nada. Hay un compromiso con el presente, pero además ese muchacho, yo algo lo conozco, también tiene expectativa de cara al futuro. O sea, si este proceso le sale mal, toda aspiración presidenciable en el 2023 desaparece. Por lo tanto, digo, me parece que desde esa lógica política, y lo mismo para la coalición gobernante. O sea, usted no ve, ¿no? Un proceso desde la lógica política indica que hay algún indicio de estabilización y no de Rodrigazo. Yo reitero, no soy economista, pero el sentido común me indica que las confianzas están reapareciendo. Yo tengo conversaciones con algunos funcionarios de teléfono, ¿qué está pasando? Ya la pesca puso 300 millones de dólares, ya está, en estos pocos días Massa se junta con la mesa de enlace, ¿tá? En pocos días, mañana pasado, el sábado, pero ahí cerca,
Los exportadores ya están adelantando 3.000 millones de dólares. O sea, el espasmo ese de la desestabilización del cambiaria se va calmando. O sea, usted no ve después, ni Rodrigazo ni... No, no veo Rodrigazo. ni Y lo que veo es que a todo el mundo, a todos los que tenemos oportunidad de tener estos 10 minutos de televisión, micrófono, a la oposición. Muchachos, pensemos en la gente. De acá hasta fin de año, bajémosle los precios, metámosle más plata en el bolsillo a la gente. Eso es lo que hay que pensar. ¿Pero qué querés? ¿Emitir más moneda todavía, Eduardo? Hay que generar el superávit para que empiece a entrar plata y hay que repartirlo con justicia. A ver, Cristiano. Deje un momento. A ver, hay que recrear, por ejemplo, la cultura del trabajo. Que la vida de piquetero pagado porque te vayas a hacer una campe o que vayas a hacer un corte de ruta, eso hace perder la cultura de trabajo. Entonces, lo que hay que ver, es inútil ver ahora, pensar que se resuelva fácil. Ojalá, Eduardo, se resuelva como decís vos. Yo estoy más, que hay más problemas, como dice Roberto. Pero lo que hay ahora es que recrear y pensar que dentro de un año, cuando hay elecciones, la coalición que venga de esas elecciones, sea la que sea, tenga la idea, señores, hay que recrear el trabajo, hay que hacer un sistema impositivo no distorsivo como hay ahora. Lo que pasa es que Cristiano hay que llegar al año próximo, ¿no? Pero hay que llegar. Pero por eso esperamos que Massa llegue al año próximo. A ver si... Hay que llegar al año La primera vez que vine a este canal, a este piso contigo, era junio del 2001, ¿está? Sí. 20 años atrás. Sí. 5 millones de votos pierde de la Rúa. Llega el movimiento productivo argentino. Yo formaba parte de eso con el Vasco de Mendiguren, con el Cabezón Dualde y con don Raúl Alfonsín. Ese grupo se tiene que hacer cargo del gobierno. Y empieza un proceso ¿a vos querés una situación peor que la de diciembre del 2001? 32 muertos. Digo, el helicóptero de la Rúa, todos los plazos fijos confiscados. En este momento hay récord de depósito bancario. No saben los bancos qué carajo hacer con la plata. Hay un esquema productivo que está produciendo. Claramente estamos mejor que en el 2001, en enero del 2002. Lo que crea es ordenar, digamos, las variables para generar los despegues, para generar los procesos productivos. Hoy hablando por teléfono con el secretario de Agricultura, ¿cómo es la agenda del campo? ¿Es soja y vaca nada más? Digo, ¿cómo es el tema? No se puede, ve que hay una posibilidad de avanzar, digamos, en todo lo que es el desarrollo. Tiene una visión distinta a usted, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la Argentina va a salir con inversiones y no encerrada hacia adentro. Lo que pasa es como que tenemos que, estamos... No, a ver, viene la ola y tenemos que salir a... Si vamos a tratar de arreglar este problema, tocando el tipo de cambio, la tasa de interés y no sé, otra cosa más o alguna tarifa, no vamos a pegar la piña del campeonato como nos pegamos tantas piñas a lo largo de la historia. Entonces no es un problema de retoco un poquitito. Argentina requiere de reformas estructurales muy profundas y una de ellas es Argentina se tiene que incorporar al mundo. Va a salir exportando, no metiéndole plata en el bolsillo de consumo interno. Eduardo, no coincido. O sea, tenés que exportar para tener para dejar. Déjame terminar. Producir y consumir. Vos tenés que lograr inversiones, pero para invertir yo tengo que tener previsibilidad de la regla de juego. Con estos impuestos, con esta legislación laboral, con este nivel de gasto público alto e ineficiente, con un banco central que se lleva toda la plata que hay depositado en los bancos, porque el sistema financiero argentino es más chico que el de Burundi y que el de Somalia, cuando mirá los depósitos sobre el PBI. No existe el sistema financiero argentino y encima viene el Estado como un elefante en el bazar que se lleva toda la plata, el Banco Central o colocando bonos. O sea que no hay crédito para nadie del sector privado. Entonces Argentina requiere de una reforma monetaria, requiere de muchas cosas. Y eso lleva tiempo. Lo que nos tenemos que meter en la cabeza en la Argentina es que el país no se resuelve en un gobierno, en un mandato. Requiere de continuidad en las reglas de juego a lo largo del tiempo. El caso de Irlanda, el caso de España. El gobierno tendría que asumir, digamos, como una transición de acá hasta diciembre o octubre del 2023. Lo máximo que podría lograr, si le sale a Massa, es llegar de acá al 2003 y que se le desborde todo. Pero por los números fiscales que vos mes, hasta el primer semestre, y mañana seguramente tendremos algunos datos más de julio, el desborde fiscal es fenomenal. 254% de aumento del déficit fiscal en el semestre. Cristiano, y usted siempre dice, bueno, acá hay que ajustar el tipo de cambio. ¿Y ahora qué dice?
Bueno, ya he perdido un poco de entendimiento de qué es que pasa, insisto. Lo que seguro no se puede vivir es perdiendo de 50 a 100 millones de dólares por día del Banco Central. Bueno. Y eso todavía no ve otras compras atrasadas que hay, porque se ha hecho de todo para frenar. Sí. Hay alguna industria que necesitan ciertas no, eso es insostenible. Eso es insostenible. Y entonces... Pero hoy por primera vez en varios días, hay 15 millones de dólares de compra del banco en lugar de vender, ¿eh? Yo no tengo los datos de hoy. Dice, hoy fue la primera vez. Es muy poquito, ¿no? 15 Marcelo, insisto, me encantaría que eso pase. Pero cuando yo veo los macronúmeros, es bastante complicado que se pase. Y vuelvo a lo de Roberto. Pero, ver, necesitamos inversiones. Marcelo. Las inversiones tienen que ser grandes. En este momento la inversión, ¿cómo entra la plata? ¿O qué? Claro, ¿qué dólar? ¿A qué dólar? ¿A qué dólar exporta? Porque muchas inversiones tienen que exportar. Va a recibir 139, 86. ¿Para usted qué valor sería el dólar? Creo que alrededor de 200 o algo así es un valor más o menos normal, con credibilidad y pensando que se hace la cosa bien. 140 más, estamos terminando. Sí, 140 más el retraso inflacionario. Pero hoy, ¿qué se ve? Algunos títulos que tienen que ver con la política. Acuerdo empresarios y obreros, acuerdo de precios y salarios. ¿Está? Se sienta con el Consejo Agroexportador Argentino, adelanto de dólares. Mesa de enlace, agenda para la producción agropecuaria argentina. ¿No está tirando una bomba? O sea, ¿la reunión se hace ahora con Massa? Se hace en estos días. Sí, no puedo decir si mañana o pasado, porque no. No, mañana no, porque Massa va a Neuquén. Massa normalmente no hablo con Massa, quiero decir, pero sí hablo con algunos de los muchachos, los secretarios, o sea. Pero entonces, acuerdo de precios y salarios, CGT, Unión Industrial, la cuestión de los acuerdos con la producción, la cuestión de calmar la caja. Digo, vamos a esperar un par de meses. Dentro de un par de meses, si esto va mal, bueno, el último que apague la luz. Gracias, ¿qué va a hacer? Gracias, Bussi, gracias, Ratazzi, gracias, Chanocchi. Tenemos que irnos. Ahora en un ratito hablamos con Milei, nos vamos a... Está pasando cosas ahí en la Plaza de Mayo. Mariana, contanos. Sí, Marcelo, en estos momentos... Sí, ahí está. Marcelo, mira, vamos a caminar un poco por lo que es el acampe, que realmente es muy grande. Hasta ahora no habíamos visto tantas carpas ubicadas, no solamente el 9 de julio, ¿te acordás que siempre era el lugar donde decidían hacer el acampe frente al Ministerio de Desarrollo? Pero esta vez estuvo el acuerdo de que sea en Plaza de Mayo y también con la intención, y esto nos lo dijo uno del líder de Unidad Piquetera, de que Alberto Fernández mañana, cuando llegara a Casa Rosada, se encontrara con este panorama y lo viera, ¿no? Que viera todo este acampe, que ya vino preparado. Y te digo, Marcelo, me da la sensación de que ya sabían de antemano que esto iba a pasar, porque nunca vimos hasta ahora tanta organización. Hay mucha olla popular, hay gazebos, mira, la gente ya se vino más preparada que en otras ocasiones para pasar la noche. Es una noche muy fría también, es una noche en la cual no ayuda tampoco la humedad, la gente está bien abrigada, pero usan cartones, por ejemplo, en el piso. Mira, fíjate, estas personas que están acá a la izquierda tienen que poner cartones que funcionen como aislante porque el pavimento está helado. Bueno, así van a pasar la noche. Y hasta mañana a las 10, asamblea, allí se define si se quedan o si se van. Mariana, seguimos, ahí está pasando esto en la Plaza de Mayo, ahí Mariana cubriendo todo, como siempre en forma excelente, ¿no? Está Javier Milei, le queremos mostrar esto, ¿no? Mañana se conoce la inflación, va a ser récord. Un trabajo de Luis de Luca, la puesta al aire de esto, ¿no? Ahí está Cristina con el changuito. Guzmán se ríe, ¿no? Pues se fue, dejó esta bomba, ¿no? Un irresponsable. Muy irresponsable. Y ahí está, mira, toma. Va al infinito. ¿Irresponsable, Guzmán? Sí, un irresponsable. ¿Por qué? Porque estuvo durante más de 2 años a cargo de una cartera muy importante, con una situación muy complicada en el país, y no hizo nada.
Es decir, lo único que hizo fue ser el rey de la procrastinación. Es decir, todo tirar para adelante. Ha hecho una reestructuración que verdaderamente es un fracaso. 2.500 de riesgo país promedio es un fracaso. 5.000 en la punta corta es un fracaso. La aceleración inflacionaria es un fracaso. Dejar la montaña de endeudamiento que dejó para adelante es un fracaso. Que los bonos coticen al 20% es un fracaso. Y además, lo que también hay que entender que la inflación que hoy se vive es culpa del fracaso de Guzmán. Porque en realidad, la inflación, vos emitís hoy, y el impacto en precio no es hoy, es entre 18 y 24 meses. Claro, hay un rezago. Entonces, ¿qué pasa? Acá el problema son los 11 puntos del PBI que se emitieron en los 2 primeros años de gobierno. Entonces, digo, hoy, esto es el tren bala. Si tuviera Guzmán, diría, creo que la última entrevista le hizo acá en A Dos Voces, diría, no, bueno, pero tuvo la pandemia, tuvimos que imprimir. Está bien, y Argentina tuvo que básicamente imprimir dinero para financiar ese déficit porque no tiene crédito. Y no tiene crédito porque es un defolteador serial. Es decir, Argentina, desde que inició el siglo XX, siendo el país más rico del mundo, a hoy, tuvo 17 crisis, 15 son de origen fiscal. Y el desequilibrio fiscal es monstruoso. ¿Sí? O sea, no es que más o menos un déficit, no, o sea, es monstruoso. A ver, de hecho, lo que yo quiero que tomemos conciencia es el tamaño del problema que tenemos. A ver, la crisis del Rodrigazo en el 75, ¿con cuánto estalló? Con un déficit de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín fue con 8. La convertibilidad explotó con 7. Hoy, según los distintos analistas, el déficit fiscal puede andar entre 9 y 10% del PBI. O sea, Marcelo, estamos en el medio de esas crisis, digamos. Exactamente, pero de hecho, la configuración macroeconómica es verdaderamente... Yo digo, o sea, cuando escucho que dicen, no, esto se arregla con política, pero esto es un insulto al intelecto humano. Es decir, acá el problema es que tengo un desbarajuste. Lo que pasa es que decían monstruoso. Que los desequilibrios macroeconómicos, la pelea Alberto-Cristina, Está bien, pero vamos a repasar cómo es la configuración macroeconómica de Argentina hoy. Los indicadores sociales están en línea a los que teníamos en el 2001. Cuando tomo el desequilibrio monetario, es el doble del que yo tenía en la previa del Rodrigazo. Cuando yo miro la dinámica de los activos financieros y todo lo vinculado a la salida del peso, estoy en dinámicas parecidas al segundo semestre de 1988. Si yo no tomo conciencia, o sea, la antesala de la hiper, si no tomamos conciencia de eso, la piña que no vamos a pegar es monstruosa, pero es monstruosa. O sea, yo quiero, a ver, voy a explicar esta situación, porque esto es muy delicado, Marcelo. Hay que tomar conciencia de esto, usted dice. Pero claro. Que la clase política o el gobierno... Obviamente. No está. No tienen ni idea de la dimensión, del tamaño. ¿A Massa cómo lo ve como ministro? Espantoso lo veo. A ver, el nivel de desequilibrio que tenemos requiere por lo menos un hachazo fiscal de 6 puntos el PBI. Mandó un ajuste de 1 punto. Primer punto. O sea, no alcanza, es exiguo. Además, es igual de perverso que Guzmán, porque Guzmán todo el ajuste lo quería hacer el sector privado. El ajuste tiene que caer sobre la política, tiene que caer sobre donde roba la política, sobre la inversión pública, sobre las transferencias discrecionales. El que tiene que pagar el ajuste acá tiene que ser los ladrones de la política. Ahora, Javier, pero también la política dice, y si hacemos el ajuste que propone Javier, no va a estar en la Plaza de Mayo así, va a estar la ciudad y todas las ciudades explotan. Bueno, si no están, socialmente. si no están dispuestos a bancarse los costos del desastre que generaron, el desastre que viene es peor, Marcelo. A ver, Marcelo, por eso yo menciono lo del Rodrigazo, porque la situación es peor que la del Rodrigazo. Pero supongamos el Rodrigazo. ¿Qué implicó el Rodrigazo? Multiplicar por 6 la tasa de inflación y por 5 la tasa de pobres, ¿no? O sea, entonces yo miro hoy los indicadores, me quedo... No uso el de mañana, la inflación que sale mañana, eso hasta hoy. Vengo viajando el semestre anualizado al 90. Multiplicamos por 6, das 540%. La primera pregunta es, si hay 540%, ¿la gente se va a quedar con los pesos encima? No, con lo cual los va a sacar de encima y nos vamos a una hiper. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿cómo hacemos para multiplicar los pobres por 5?
¿no? Si se da un Rodrigazo, si arrancamos de 40, no da la cuenta. No da la cuenta, no puede dar más que 100, ¿no? O sea, 100% es el límite. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando pasa eso, lo que no da matemáticamente se resuelve con un conflicto social mayúsculo. Y eso es lo que no entienden. Es decir, no es que acá hay alternativa, no, acá o se hace un ajuste feroz, y eso tampoco es condición de que asegure que las cosas van a salir. Porque yo ahora le voy a ver, Sí. ¿yo cómo arreglo este problema? Supongamos, saquemos la visión, digamos, o sea, mía del más liberal. Sí, liberal, Ok, vos digo, vamos a la posición ortodoxa. Ok, vos, Marcelo, sos un economista. Digo, a ver, yo tengo este problema, lo tengo que arreglar. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es un programa convencional? Tengo que ajustar el déficit fiscal, tengo que poner en caja el sector monetario y tengo que liberar el tipo de cambio, porque si no libero el tipo de cambio sigo con toda la economía empastada. Entonces digo, ok, vamos por parte. El ajuste fiscal es, ok, toda la que es la deuda del Banco Central la puedo rolear. Supongo que la hago rolear. Bueno, tengo que arreglar un problema fiscal de 5 puntos del PBI. Punto 1. Punto 2. ¿Qué tengo que hacer con el mercado monetario? Lo tengo que liberar y tengo que liberar la tasa. Si yo me quedo con la inflación hasta que salga el dato nuevo, 90% si la tasa de interés, que eso se asimila además con la inflación esperada, ¿no? Con la devaluación esperada. Si yo tomo eso y miro la situación de la punta corta con 50% de tasa de interés en dólar, la tasa de arbitraje da 187%. Claro. Tío, la pregunta es, o sea, Marcelo, yo te digo, vení, depositá y te pago 200%. Y vos decís, no, salí corriendo. ¿Qué quiere decir? Que no cierra al final de la convertibilidad pasó eso, le daban tasa de interés increíble y bueno, exacto, es decir, termina siendo impagable. Y después, el problema del sector externo, y esta me parece que es la más grande de las perversiones y crueldad de lo que está haciendo Massa. Porque en el fondo, el problema no es que a vos te faltan dólares, el problema es que sobran pesos a mansalva. Ese es el problema. Pero vio que los empresarios se comprometieron a adelantar 5.000 millones. O sea, los empresarios lo apoyan a Massa. A ver, vamos a entender la posición de los empresarios. Los empresarios son un conjunto de personas que hundieron capital en la economía. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Qué le va a decir a Massa? No, lo que estás haciendo está todo mal. Si además arrancó con una amenaza, amenazando a los exportadores y a los importadores. Los exportadores porque subdeclaran, los importadores porque sobredeclaran. Sí. Y en realidad, ¿cómo van a tener la culpa, digamos, los empresarios o los que hacen eso? Si en realidad eso pasa porque hay un tipo de cambio diferenciado. Porque le quería preguntar eso. A ver, Ratazzi dijo, bueno, un tipo de cambio habló de 200 pesos, un tipo de cambio, digamos, de confluencia. ¿Usted lo ve así? No. No, yo considero que aquellos, Ratazzi es un empresario y lo excuso por ser empresario. Sí. El problema son los economistas que hablan de poner un precio. Eso no se puede hacer, eso lo explicaba Hayek. Claro, Hayek explicaba en distintos, o sea, el más claro, digamos, que lo termina de cristalizar en su última obra, que es La fatal arrogancia. Pero para saber, lo primero que deberían saber para ver si quieren determinar el tipo de cambio, digo, esos economistas burros, que me digan cuál es la escala nominal de la economía. Es decir, que alguien me diga cuánto van a terminar emitiendo, no lo saben. Pero si supongamos que lo supieran, tendría que conocer las preferencias de todos los agentes pasados, presentes, futuros. O sea, hay que saber todo, hay que inferir la tasa de crecimiento de la población, las preferencias que van a tener, los bienes que van a existir en el futuro. 200 sería una devaluación del 40% más o menos. Pero de vuelta, o sea, por eso el argumento de la fatal arrogancia de Hayek es que para poder hacer esa cuenta hay que ser omnisciente. O sea, usted tiene que conocer las preferencias de todos los agentes pasado, presente, futuro, la inversión futura, todo. Tiene que conocer un montón de cosas, o sea, digo, ya con eso lo aburrí. Tiene que conocer, además, digamos, o sea, además tiene que ser omnipresente, porque lo debe saber todo, pero lo debe saber en el pasado, en el presente y en el futuro. Y además tiene que ser omnipotente. Javier, esas tres virtudes son del uno. Tenemos que hacer una pausa. Le dejo una pregunta, no de económica, política. ¿Vio el lío que hay en Juntos por el Cambio? ¿Lo beneficia o perjudica? Pero un ratito, le responde Javier Milei. A la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online.
Banco Ciudad te quiere ver crecer. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año, Solanas es genial.